Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo desde el Museo Arqueológico de Xochimilco en una nueva propuesta que la Alcaldía de Xochimilco y el Consejo de Cultura de la misma alcaldía tiene para todos los habitantes de esta comunidad. Nos referimos a Miércoles de Memoria Histórica, como una forma de promover la identidad de las comunidades originarias del sur de la Ciudad de México, fundamentalmente de Xochimilco, de reafirmar también los conocimientos que a nivel de historia oral, de memoria oral, tienen todas estas comunidades. Es como se enlaza este proyecto Miércoles de Memoria Histórica. Este primer programa decidimos ubicarlo en un pueblo originario, uno de los 14 pueblos originarios de nuestra demarcación, y sobre todo un espacio en donde se retoma la esencia de la fundación de la comunidad y del pueblo Xochimilca, Santa Cruz Acalpixca. En este espléndido escenario, que es una casa de bombas construida en la época porfiriana, tenemos a alguien que representa en mucho a la comunidad del lugar, a una persona que ha venido desarrollando a lo largo de su trayectoria, de su larga y amplia trayectoria, a pesar de que es una mujer muy joven, tiene en su haber diversos productos académicos, resultado de una investigación acuciosa sobre temas relacionados a la región. También es una profunda defensora de la mexicanidad, es una ejecutante de la danza, de las danzas estas reconocidas como danzas de conquista, y como servidora pública en algún momento fue durante varios años la encargada de guiar los destinos del Museo Arqueológico de Xochimilco. Pero más allá de todos estos elementos de presentación, quiero reconocer que es también una gran defensora de la tradición y de la comunidad de Santa Cruz, y no solo de Santa Cruz, sino de todas aquellas comunidades que se reconocen como herederas de una tradición cultural prehispánica con una gran raigambre indígena. Me estoy refiriendo a Anáhuac González González, etnóloga de profesión, pero también, e insisto en ello porque es muy importante para este ejercicio, una mujer comprometida con la memoria histórica de la comunidad. Anáhuac, muy buenas tardes, bienvenida a este primer ejercicio de Miércoles de Memoria Histórica. Pues buen día, para mí es un gusto estar en este lugar tan representativo de la historia de Xochimilco. Aquí donde estamos nos habla de la historia precisamente de nuestra comunidad, que es Santa Cruz Acalpixca. Este lugar, así como lo vemos, si nos remontamos a los tiempos de nuestros ancestros, aquí existió un conjunto de ojos de agua. Donde está la casa de bombas es donde se encontraba el ojo de agua, el manantial más grande. Y alrededor pequeños ojos también en este conjunto que nuestros abuelos y bisabuelos lo conocían como el paraje llamado Ocoyecac, hoy conocido como barrio La Planta, que toma precisamente ese nombre por la casa de bombas que se construye durante la época de Porfirio Díaz. Y bueno, en este lugar, en el sacerdote en el siglo XVI, Fray Bernardino de Sahagún, nos narra que él dice en su libro de las crónicas de las cosas de la Nueva España, dice él que había en Xochimilco una fuente muy linda, dice él, muy linda y muy hermosa, que dice, yo vi que en este lugar, en este manantial, en esta fuente, tenían una deidad de piedra, dice él, que estaba sumergida en el agua, dice, la cual yo vi que sacaban a ese ídolo, dice él, y que, dice, ya después que vimos eso, fuimos, él y otros, a destruirla, se la destruimos y en su lugar colocamos una cruz en ese lugar donde se veneraba ese ídolo, es decir, en este manantial. Dice, y hoy este lugar se llama la Santa Cruz. Y precisamente por las características
de la narración y del lugar, suponemos que es aquí, en este lugar precisamente donde hoy se encuentra el Museo Arqueológico, donde se veneraba en estos manantiales a una de las deidades principales en Xochimilco, además de Cihuatcoatl, pues Tlaloc. Tlaloc, que es precisamente la deidad del agua, de los manantiales, de la lluvia. Y en este lugar también hay otros cronistas que nos hablan que a Tlaloc se le veneraba precisamente en estas fuentes de agua, ríos, manantiales, y bueno, hay evidencia de un culto muy importante a Tlaloc en Xochimilco. Al interior del museo vamos nosotros a poder apreciar distintas representaciones de Tlaloc en piedra y en barro. También en un relieve que se encontraba en el sitio arqueológico Cuailama, el cual se le conoce como el oso macli o mono, que es un grabado el cual se encontraba originalmente a los pies del cerro Cuailama, junto a dos flores también talladas en piedra, y que algunas personas originarias del pueblo pues pensaban que se las habían robado, se robaron las flores y los grabados que habían aquí. No, fueron trasladados al museo en la década de los 80 a iniciativa del arqueólogo Rafael Alducin, quien decide trasladarlas para protección de estos relieves, para evitar que los grafitearan o se fueran destruidas, pudieran estar aquí en el Museo Arqueológico. Entonces, este relieve que se llama el oso macli, algunos la conocen como el mono en español, o la piedra de Teticla, también algunos la conocen de esa manera. Y bueno, en ese relieve se aprecia precisamente a un hombre que está cultivando la tierra y con sus matas de maíz, y precisamente Tlaloc, con sus ojos redondos, su boca en forma de colmillos, y que bueno, siendo una de las deidades principales que se veneraba en estos manantiales, como aquí en Santa Cruz. Y bueno, toma el nombre católico ya de Santa Cruz Acalpisca, y bueno, actualmente pues es el santo patrón del pueblo, y que se sigue venerando de muchas maneras. Aquí en Santa Cruz hay varias, digámoslo así, montañas sagradas o cerros sagrados, como el del Huajcali, que se encuentra precisamente frente al museo. Ahí se halla un basamento piramidal en la parte superior, hecho de piedra, y en este basamento 3 cruces precisamente coronando este cerrito. Y aquí, bueno, desafortunadamente, bueno, ya está alrededor de este basamento, bueno, hay casas, habitación. Y bueno, hay otro cerro, también otra montaña sagrada, que es el cerro del Cuatlayeli, que Cuatla quiere decir cabeza, Yeli viene de frijol, quiere decir cabeza de frijol, por la forma del cerro. Los nahuas prehispánicos, vamos a decirlo así, le daban a los parajes el nombre en base a características físicas del lugar. En el caso del cerro del Cuatlayeli, se ha deformado el nombre por usos dentro del castellano y de las palabras nahuas, que ahora muchos ya le ponen el cerro del Tlacuayeli, como Tlacuache, Tlacuayeli, que significa el que come frijol, pero digamos los habitantes originarios y en documentos antiguos aparece como Cuatlayeli, y que bueno, ahorita pues ya se ha ido deformando un poquito la palabra, y que pasó en muchas palabras náhuatl. Por ejemplo, Caltongo, en el barrio Caltongo, en la lengua náhuatl no existe la G de gato, es Caltonco, y bueno, se ha ido deformando, igual que muchas otras, o que se han castellanizado, como metate, que es metal, molcajetl, molcajete, guajolote, guacholot, tlapalería, que se combinó con español, que es el lugar donde se venden las pinturas, que es un aztequismo, y por ejemplo la misma palabra niñopa, que es una palabra mezclada del náhuatl con el español. Pa, que significa lugar, es el niño del lugar. Entonces,
aquí en Santa Cruz Acalpizca, les decía, están estas montañas sagradas, volviendo a lo que estábamos platicando de la Santa Cruz, y también hay coronadas 3 cruces en este cerro, que el día 3 de mayo en la fiesta, unos días previos, se bajan estas cruces, también son monumentales. En andas se les cambia sus vestidos y se les decora, se les pinta, son veneradas en el atrio de la iglesia, y posteriormente la fiesta generalmente, aunque caiga entre semanas, se celebra el domingo, y el día martes se suben estas cruces en una solemne procesión y se hace una misa precisamente en la cima del cerro del Cuatlayel. Otro cerro sagrado, otra montaña sagrada aquí en Santa Cruz, es el cerro Cuailama, que viene de las raíces cuaitl, que significa cabeza también, y lama, anciana, significa cabeza de anciana. Algunos le atribuían este nombre porque hay unas formaciones rocosas en forma como de cabeza, son formaciones naturales. Y bueno, ahí Santa Cruz, como pueblo originario, pues todos los parajes tienen nombre náhuatl. Donde está Cuailama, del lado derecho, está el paraje llamado, del lado izquierdo más bien, está del lado de Tecacalanco, se llama Texayacaticla, que significa cabeza de piedra, que es esta formación rocosa. El cerro se llama Cuailama, y luego está lo que es la calzada prehispánica, que fue asfaltada. Y bueno, podemos hablar mucho de estas zonas, los cerros, siendo dentro de la cosmovisión náhuatl, sagrados, estas montañas, y bueno, que nos llevan hacia caminos de piedra, algunos prehispánicos, otros ya caminos reales, donde de acuerdo a la tradición de nuestro pueblo, las ánimas de los difuntos bajaban de los cerros, porque en los cerros existen estas entradas al inframundo náhuatl. Entonces, en nuestra cosmovisión, ya entre la mezcla en catolicismo y este pensamiento mesoamericano, pues las ánimas bajan de los cerros, y que en la narrativa de mucha gente de nuestro pueblo, pues no iban a trabajar al campo, porque podían ver las ánimas que pasaban por estos campos de cultivo, bajando precisamente de los cerros, y se escuchaba sus voces diciendo: vamos a la ofrenda que nos dejaron nuestro hermano, nuestros hijos, y ellos venían con velas en las manos, que son las que les ponemos en la ofrenda. Esto es muy bonito porque ellos vienen con esta luz, porque el lugar donde ellos vienen es un lugar oscuro y frío, requieren una luz que les dé calor y los ilumine en el camino. Y los que nadie se acuerda de ellos, y ellos vienen porque vienen a buscar su ofrenda, se prenden en su dedo. Eso decía algún anciano que me platicó, que se prendía en su dedo, venían caminando ellos mismos, iluminándose y consumiéndose ellos mismos, porque no se les había puesto su luz en su veladora o en su cirio. Entonces, pues hablar de Santa Cruz Acalpizca, es un pueblo mágico, es un pueblo de origen náhuatl. Todavía, digamos, no sé, personas de 80 años en adelante hablan el náhuatl originario de Xochimilco. Ya desafortunadamente, pues el náhuatl originario casi está extinto. Ya el náhuatl que se habla actualmente es de gente que emigró de los estados de Puebla, de Veracruz, de Guerrero. El náhuatl originario, pues realmente ya es escasamente, ya muy pocas personas mayores de 80 años los que recuerdan el náhuatl originario de Xochimilco. Y bueno, afortunadamente mis abuelos, Justiniano Colleca, que él nació aquí precisamente en la planta, y mi bisabuela, mi bisabuela Prisciliana, mi abuela Prisciliana Xochitepanco, mi bisabuela Manuela Xochitepanco,
ellos eran hablantes de la lengua náhuatl, campesinos, y bueno, yo logré recuperar, no al 100% la lengua náhuatl, pero sí el náhuatl originario de Xochimilco. Entonces, bueno, nos gusta compartir mucho este idioma porque la lengua, al conservar la lengua, conservamos parte de esta cosmovisión de los antiguos habitantes. Y bueno, hablar de Xochimilco, les decía, de Santa Cruz Acalpisca, es mágico porque tenemos arqueología, tenemos también monumentos coloniales, tenemos una zona lacustre también, una zona de canales que llega precisamente aquí al museo. Tenemos tradiciones muy importantes, desde mayordomías, como la mayordomía de la fiesta de Jaltocán, la mayordomía de San Bartolo, que ahorita acaba de pasar, que esta se celebra un cambio de mayordomía en estos cerros, en estas montañas, que como se llama el paraje, Piedra Larga, donde existe precisamente una gran roca monolítica, enorme, que desde la época prehispánica tuvo usos ceremoniales en este lugar y que actualmente se llevan a cabo estos cambios de mayordomía. Igual que el Cerro Cuailama, desde la época prehispánica fue un importante centro ceremonial y ritual. En la parte superior, donde se encontraba, además de los relieves, en la parte superior una explanada ceremonial. Y bueno, a principios del siglo pasado, mi abuelo don Justiniano, él fue una autoridad tradicional del pueblo. En aquel tiempo, algunos le llamaban los huehuets o ancianos, o les llamaban, en otras regiones se llaman los topiles, aquí se llamaban los fiscales, que eran los encargados de las celebraciones religiosas dentro de la iglesia, pero eran autoridades tradicionales, y ellos, en conjunto con otros ancianos de aquel tiempo, en 1932, si no mal recuerdo, celebraron la última fiesta del Altepeilhuitl en el Cerro Cuailama, que consistía en llevar almácigos, es decir, plantitas brotando en lo que hoy podríamos llamarle chapines, las llevaban adornadas con moños de colores, y eran llevadas estos almácigos en procesión a la iglesia donde eran bendecidas, y de ahí en procesión al sitio Cuailama. Entonces el sitio Cuailama, desde épocas inmemoriales, pues ha sido un lugar ceremonial y ritual, al mismo que la Piedra Larga, el cerro de Cuatlayeli. Y bueno, en el Cuailama, posteriormente ya digamos, de la década de los 50, se retomaron distintas, digamos, como una manera de recordar estas ceremonias rituales que dentro del contexto del movimiento de la mexicanidad, que son el hacer ceremonia a la primavera, el 21 de marzo, igual en invierno, con la llegada del invierno, y otras distintas ceremoniales que se han realizado ahí por parte de grupos culturales, como es la danza del sol, hacer encuentros desde temazcales y otro tipo de ceremonias. Y bueno, les decía, enamorarse de Santa Cruz Acalpisca, yo amo profundamente mis raíces de calpisques, ¿verdad? Porque pues Santa Cruz es mágico, tiene de todo, tiene historia, tiene tradición, tiene una cultura milenaria. Somos, digamos, antes de la llegada de los aztecas, ya Santa Cruz Acalpisca y Xochimilco había gente viviendo aquí muchísimo, cientos de años antes. Entonces, oficialmente, pues a partir del siglo X, de estos xochimilcas que vienen migrando desde Aztlán o Chicomostoc, llegan precisamente a asentarse. Su primer asentamiento, digamos, ya formalmente como xochimilcas, es en Santa Cruz Acalpisca, en esta zona de cerros, de montaña, que pues hablar de la zona de montaña, de las leyendas, los mitos de las montañas,
nos llevaríamos muchos programas. Pues muchas gracias, Anáhuac, por esta pues breve pero sustanciosa reflexión en torno a la memoria histórica de Santa Cruz Acalpixca. Agradecemos por supuesto a todos los usuarios de esta red que nos están viendo a través de sus propios dispositivos y los invitamos a que podamos interactuar con ustedes. Estamos abiertos y sobre todo que tenemos aquí a la representante de la memoria histórica pues de toda una generación, de toda una comunidad, que es Anáhuac González, para que todos aquellos comentarios, dudas o incluso algún dato que pueda enriquecer este ejercicio que hoy iniciamos. ¿Por qué es importante la memoria histórica? Fundamentalmente porque solamente suponemos que a través de la formación académica nosotros podemos acercarnos al dato histórico, a la ciencia, como una propuesta occidental de conocimiento, y no es así. Todos tenemos dentro de nuestro propio espacio el lugar para el dato que nos interesa, para el dato que nos sorprende. Y yo creo que no hay y que espero que no mentir, Anáhuac, yo creo que no hay en la historia de la humanidad una escena tan fundamentalmente humana que un grupo de seres humanos platicando al atardecer, antes de que caiga la oscuridad de la noche, y en torno al fuego, hablando del pasado, de cómo les fue en la casa, de cómo les fue en la recolección, pero también de cómo ha sido el devenir histórico de esa comunidad. Eso es memoria histórica, eso es memoria oral. Y solo a través del diálogo que nosotros podamos tener con ustedes, que están que nos hacen el favor de estar con nosotros, pues podemos enriquecer la memoria histórica de Xochimilco. Así los miércoles de memoria estarán prácticamente durante este año 2021, a través de la página de la alcaldía ustedes podrán conocer el calendario, quiénes son nuestros próximos invitados, los pueblos a los que vamos a acudir, e insisto, ustedes son los que nos van a ayudar a acrecentar la memoria histórica de Xochimilco. Por supuesto queremos agradecer a la alcaldía Xochimilco que a través de la formación del Consejo de Cultura de la alcaldía pues abre estos espacios para el diálogo ciudadano. En muchas ocasiones requerimos de mayores y mejores espacios para la cultura y solamente abriéndolos a través de organismos como el Consejo de Cultura y concretamente la Comisión de Historia y Crónica de este consejo, pues podemos avanzar. También a los compañeros de comunicación social que hacen posible estas transmisiones, nuestro agradecimiento por permitirnos en la parte técnica llegar hasta ustedes. Queremos también comentar que la memoria histórica forma parte de un gran proyecto nacional. No solamente es el contar historias, es también conformar ciudadanía, es formar país, y el proyecto nacional de recopilación y sobre todo de memoria histórica viene tomando forma desde la propia legislación. A nivel de Ciudad de México, la ley sobre patrimonio biocultural de la Ciudad de México obliga, por llamarle de algún modo, a crear estos espacios y estas formas tradicionales de organización en los cuales las personas dialogan entre sí para transmitir conocimiento histórico. Pero bueno, ese es el marco en el cual nos estamos desenvolviendo. Esperamos que nos puedan seguir favoreciendo con su presencia en las próximas transmisiones. Son los miércoles de memoria histórica y me gustaría mucho, Anáhuac, que pudiéramos platicar un poco. Hablabas de la recuperación de la lengua, o por lo menos de la reactivación de la lengua, y aquí enfrente tenemos una calle en Santa Cruz que a mí siempre me ha parecido maravilloso su nombre, Acalotenco, que Acalotenco nos suena a que era un acalote o junto al acalote, y es una calle que en diagonal entra hasta el pueblo. Hasta los años 70 era una calle cerrada, pero seguramente a principios de los 80 se abre la calle 2 de Abril para dar paso a una entrada directa de la carretera. Pero así como Acalotenco o como Acolco,
que son Agualapa, que es otro paraje de Santa Cruz, bueno, también está esto que tú hablabas del náhuatl de Xochimilco. ¿Qué nos puedes decir concretamente sobre el náhuatl que en Xochimilco se hablaba y que en Santa Cruz se conservó hasta muy entrado el siglo XX? Bueno, hablar de la lengua originaria de la Ciudad de México es la lengua náhuatl, es la lengua madre de los habitantes de la Ciudad de México. Y el náhuatl se expandió con el poderío azteca o mexica a Guerrero, a Tlaxcala, Veracruz, en muchos lugares. De hecho los nombres, los topónimos de los lugares son de la lengua náhuatl. Fue un idioma que en esa época pues fuera el idioma más hablado en la época prehispánica, aparte de la lengua maya. La gente hablaba, era la lengua del comercio, la lengua de la guerra, ¿no? Y entonces había lenguas, digamos por ejemplo, hablaban la lengua local. Y bueno, cuando llegaban las grandes conquistas, bueno, pues tenían que hablar náhuatl, a lo mejor eran bilingües o trilingües. El náhuatl que llega a nuestros días ha sufrido también una evolución muy importante. Decirle a las lenguas originarias dialectos no es correcto. Dialecto es una variante de un idioma. El náhuatl, el maya, el otomí, el mazahua, todas estas lenguas son lenguas o idiomas, no son dialectos. Entonces es importante referirnos a ellos como la lengua náhuatl o el idioma náhuatl o el idioma maya o la lengua otomí, la lengua mazahua. Son lenguas totalmente completas y muy ricas por la forma en que tienen de aglutinantes. Hay palabras que en una sola palabra puedo decir muchas cosas. Y bueno, en la zona de Milpalta, en Santana Tlacotenco, donde digamos se conservó muy bien la lengua náhuatl, pero el náhuatl de Milpalta, bueno, el náhuatl, pues estas diversas regiones se formaron como pequeñas islas, ¿no? Entonces ahora se habla el náhuatl que son variantes, el náhuatl de Puebla, el náhuatl de Guerrero, el náhuatl de Tlaxcala, porque tienen ciertas variantes. Por ejemplo, una variante es la de Milpalta. Yo puedo decir tonal, que significa día o sol, y ellos dicen tunal, la O la cambian por la U, tunal. Toxtli, yo digo conejo y ellos dicen tuxtli, dicen. Entonces son formas. El náhuatl de Milpalta sí es en algunas letras o acentuaciones es diferente al náhuatl de Xochimilco. Lamentablemente ya el de Xochimilco, pues decía hace un momento, casi se ha extinguido. Ya hablantes pues ya son mayores de 80 años. Y bueno, ahorita lo importante es que digamos, aunque no hablamos ya la población, el 100% no habla la lengua náhuatl, pero nuestra forma de ser, nuestra forma de expresarnos en español es náhuatl. Eso es muy bonito porque, por ejemplo, nosotros decimos, vamos a merecer. Decimos, vamos a merecer. Para la gente de Xochimilco, merecer significa vamos a tomar nuestro alimento. ¿Por qué lo vamos a merecer? Porque trabajé mucho, me esforcé en mi trabajo, hice algo productivo, entonces merezco mi alimento. Pero en lengua náhuatl se dice Ximomatzihuitzinocam, vamos a merecer, porque somos más iguales, somos los que hemos merecido, tenemos que ofrendar a las deidades. El hombre prehispánico era más igual porque había ofrendado. Entonces, para comer se dice, vamos a merecer, Ximomatzihuitzinocan, Ximomatzihuitzino, ya voy a merecer, ya merecí. Y eso lo hemos trasladado los nahuas xochimilcas al español. Entonces lo seguimos diciendo, pero ya no en náhuatl, lo decimos en español. Vamos a merecer, ya merecí.
vamos, ese lenguaje de las personas mayores es hablar el español en náhuatl, ¿sí? Castellanizado. Igual el náhuatl tiene dos formas de hablarse, por decirlo así. Una que es la forma que se llama reverencial, que es como el usted en español, y la forma de tú, por decirlo de alguna manera, al español. Y en la forma reverencial todo se le pone, muchas veces se traduce como chiquito o en la terminación ito. Entonces, por ejemplo, vamos a comer un taquito. El niñito, el sombrerito, pero no es porque esté chiquito, o el abuelito, no es porque sea chiquito, sino es una manera de respeto que en náhuatl, por ejemplo, diríamos huehuetzin o tonantzin, mi señora madre en español, que actualmente la gente mayor se dice mi señor padre, mi señora madre, sería nanantzin, tatatzin, mi señor padre, mi señora madre, pero estamos hablando en castellano como si habláramos en náhuatl, esa forma reverencial. Vamos a comer una comidita, y la comidita es un manjar, es lo mejor, así vino, muchos guisados, es una comidita, pero en realidad es el reverencial del náhuatl, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, a pesar de que ya no, la mayoría de los nativos ya no hablemos una lengua originaria, seguimos manteniendo formas nahuas, también del merecimiento. La gente de Xochimilco es muy trabajadora a donde quiera que va, porque tenemos que merecer. Y esa es una forma de ver nuestra vida y de llevarnos por el transcurso de toda nuestra vida. El ser masegual es el merecer, el merecimiento, la masegualiscli, eso es. Pues extraordinaria que digamos esta forma que también implica mucho el respeto al otro. Yo creo que la lengua náhuatl tiene como pues una base fundamental el reconocimiento del otro y el lugar, el respeto que se le da al otro, pero también al entorno. Y lo comentábamos hace un momento, bueno, lo comentabas tú, pero creo que es importante destacar que el término de Cuailama, la señora o la anciana del bosque, como se ha traducido, también tiene que ver con estas formas rocosas, y para esto pues nuestros amigos arqueólogos especialistas en el sitio ya nos darán su opinión en su momento, pero que hay más de una forma rocosa que tiene un perfil de humano, y que en estos perfiles no son casuales, sino que fueron intervenidos por la mano del hombre para darle pues nombre propio al espacio. En este sentido, Cuailama representa para los habitantes de Xochimilco y sobre todo los de Santa Cruz un espacio fundacional. Los que en Santa Cruz vivimos o nacimos o estudiamos, le llamábamos las figuras. No era la zona arqueológica ni el sitio, era vamos a las figuras, y las figuras estaban lejos en realidad, y de repente esta falta de información nos lleva a pensar que se robaron las flores que estaban al pie del cerro o el osomatli, y en realidad no, fueron trasladados a este espacio que los invitamos a que puedan conocer. El Museo Arqueológico de Xochimilco tiene una exposición que se maneja también de manera virtual, que se llama La otra visión de la conquista, que sería interesante que la conocieran. En ese sentido, Anáhuac, ¿cuál sería la importancia de que los jóvenes, los niños, los habitantes de Santa Cruz concretamente tuvieran una participación activa en la conservación y la apropiación del espacio ritual arqueológico conocido como Cuailama? Sí, bueno, retomando un poquito la memoria histórica y para conectarlo con lo de la lengua náhuatl, nuestros pueblos originarios sí había libros que eran los códices, pero eso solamente lo manejaba una élite, ciertas personas que manejaban la escritura a través de jeroglíficos y estos códices maravillosos. La mayor parte, y además lo que había fueron destruidos, quemados en la época colonial. Entonces, la manera de poder transmitir el conocimiento fue a través de la memoria histórica, la tradición oral. Podríamos hacer otro programa tan solo de la historia mítica de Cuailama. Mi abuela
Manuela Xochitepanco, que nacería por 1870, yo creo, nos hablaba de que, digo, ahora como antropólogo me sorprende, porque ella le platicó a mi papá y mi papá me platicó a mí, bueno, a la abuela y luego la abuela a mi papá y mi papá a mí, cómo labraron las rocas del Cuailama como si lo hubiera visto, una cosa impresionante, ¿no? Que usaba plantas para lograr esos labrados. Es impresionante el conocimiento que nos puede llegar y que hacían la danza del volador y lo platicaban como si ellos lo hubieran vivido. Y por ejemplo, aquí hay un paraje justo al lado de Cuailama que se llama, a ver, ayúdame, Tecacalanco, y a un lado que significa el lugar que venimos, aquí llegamos. Este lugar en lengua náhuatl, que hoy es la ruta de los bochos, pues pasa por ahí, que significa aquí llegamos a este lugar. Que tiene que ver con el Huetzalín, que es el guía que los trajo a este lugar, porque nos hablaban de que ellos cuando llegaron precisamente a vivir a este lugar. Y bueno, podríamos hablar mucho sobre esto. Pues es muy importante que nuestra juventud, y bueno, los señores grandes también, los jóvenes, la niñez, pues conozcan, busquen, ahorita actualmente ya la información es digital, pueden acceder a páginas, buscar sitio Cuailama, ¿verdad? Ahí pueden ustedes encontrar videos, información, y en la página de la alcaldía pues también hay la propuesta de estar subiendo información sobre este sitio muy importante, no solo para Santa Cruz, sino para pues nuestra alcaldía, es un lugar muy muy importante y yo creo que para la historia de la Ciudad de México. Entonces, sí los invitamos a que participen de las distintas actividades, siguiendo también estos conversatorios que vamos a tener sobre memoria histórica todos los miércoles, a que pues busquemos esta información y a valorar, revalorar a las nuevas generaciones. El graffiti es un arte, pero cuando destruye pues es vandalismo, ¿no? El sitio arqueológico ha sido vandalizado muchas veces por el graffiti. Yo en algún momento con alumnos de la secundaria les decía a los que digamos somos católicos y vamos a la villa, ¿alguien se atrevería a grafitear a la Virgen de Guadalupe? No, claro que no, ¿verdad? Estos relieves que se encuentran en el sitio arqueológico son representaciones del cosmos, son lugares sagrados que debemos respetar. La fauna, bien recuerdas que íbamos a las figuras de niños, nos llevaban de la escuela y podíamos ver conejos todavía. A mí me tocó ver conejos silvestres en Cuailama. Mi abuela decía que había venados, había mucha fauna, serpientes en el lugar. Víboras. Sí, el lugar no solo es la arqueología, sino respetar la flora, las plantas silvestres, no cortar las flores, respetar los animales. Si vemos una piedra que está, no mover las piedras para usarlas de asiento, porque podemos alterar la evidencia arqueológica. Donde vemos una piedra, ahí dejarla, no tocarla, obviamente no rayar, no grafitear, venerar ese lugar como si fuera, pues es un lugar sagrado de nuestros ancestros. De esa manera, pues llegar a ese lugar y decir estoy en un lugar sagrado, que es de veneración. Les decía, es como si fuéramos a la villa, fuéramos a Chalma, son lugares sagrados. Entonces Cuailama también es un lugar sagrado de nuestros ancestros. Y es que justamente comentábamos cómo a través de la lengua náhuatl se habla del respeto al otro y al respeto al entorno. En este sentido también es bien importante decirlo, que la cultura occidental ha banalizado los espacios sagrados de nuestros ancestros. Y cuando digo banalizado, es decir, que lo ha vuelto como es de acceso de todos y de acceso fácil, pareciera que no tiene una importancia o relevancia en el tema de la sacralidad. Todo el espacio que vivimos en el centro de México y concretamente en torno a los manantiales o a los cerros, eran espacios sagrados para nuestros ancestros,
La forma en la que nosotros podemos seguir rindiendo respeto y consideración a las culturas que nos antecedieron y que nos formaron es en función al respeto con el cual nosotros podamos acceder a un sitio arqueológico, a la montaña sagrada o al manantial. Eso es rescate de la geografía sagrada como un proceso antropológico, pero también es respeto a nuestro pasado. Y la memoria histórica tiene que servir para reconocernos en estos diálogos, en estos espacios, y sobre todo mencionaste a los jóvenes de la secundaria Ocelot, pero también está la primaria Tlamachihuapan, en donde se forman los sabios, un hermoso nombre, o la primaria Cuailama, que fue la primera que va a formarse y que tiene justamente en Santa Cruz Acalpixca su espacio. Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a todos los usuarios de las redes que están en este primer miércoles de memoria histórica, que la Alcaldía Xochimilco, a través del Consejo de Cultura de la misma alcaldía, el Consejo de Cultura es un organismo de la sociedad civil que responde a la invitación de la autoridad para poder fortalecer nuestra cultura, nuestro patrimonio y sobre todo para tener como muy claro y concreto que somos todos partes de esta misma nave, de este mismo espacio que se llama Xochimilco. Anáhuac, no me resta más que agradecerte el que hayas estado esta tarde con nosotros. Las preguntas que ahí seguramente estarán llegando serán respondiendo personalmente a través de Anáhuac, y que me gustaría que pudieras concluir esta participación con un tema de manera, digamos que concreta y formal, de lo que, ¿cómo ves este tema de la resistencia indígena? 500 años de resistencia indígena que en pueblos como Xochimilco lo vivimos a diario, en la comida, en la charla, en todo lo que tenemos en nuestro entorno. Bueno, los pueblos originarios de la Ciudad de México, yo creo que de todo el país, somos pueblos en resistencia. Santa Cruz Acalpixca ha sido un pueblo que ha tenido luchas muy importantes de resistencia también cultural. Una de ellas, que quiero, bueno, hay varias que quisiera platicarles, pero les voy a platicar, el rescate del sitio arqueológico. Desde la década de los 50 ha sido un espacio que se ha procurado defender y rescatar, desde pequeños grupos, grandes grupos, a lo largo de distintas décadas. Pero cuando se construyó la carretera a Huastepec, la traza de la carretera iba a destruir totalmente el sitio arqueológico. Los que somos de Santa Cruz, de San Gregorio, sabemos que hay una calle de terracería que le llaman El Carril, hoy Avenida Panamericana o Calle Panamericana, que era precisamente la carretera a Huastepec, que iba a entroncar en un puente en San Gregorio, y la entrada de la carretera iba a ser por la calle 2 de Abril. Esa era la traza, iba prácticamente pasar sobre los relieves del sitio. Entonces, grupos de vecinos, entre ellos mi papá, el profesor José González Rodríguez y el maestro Plácido Villanueva del centro de Xochimilco, y otros vecinos organizados detienen el paso de las máquinas. Las máquinas ya venían pues rompiendo los cerros y justo se quedó a los pies del sitio Cuailama. Por eso cuando vayan van a ver que ahí inicia este camino de terracería, porque hasta ahí pudieron llegar porque se fueron a detener las máquinas a su paso. Y bueno, posteriormente pues se dijo que se decía en aquel tiempo, finales de la década de los 70, que la gente de Santa Cruz no queríamos el progreso porque habíamos impedido el paso de la máquina, y que bueno, ahora la entrada a la carretera a Huastepec pues iba a ser por San Gregorio. Y bueno, afortunadamente pues estas personas que ya fallecieron, ya no están con nosotros, pues se logró que el sitio permaneciera todavía para las nuevas generaciones. Y bueno, dentro de esa lucha, pues también este museo, el Museo Arqueológico de Santa Cruz Acalpixca, fue el producto de la organización comunitaria. Cuando ustedes vengan al museo, a la entrada van a ver una placa con muchos nombres
de la gente que participó en que pudieran tener un museo, que se dieron sus piezas y también se formaron distintos patronatos, Promuseo y Zona Arqueológica, que han sido parte de estas luchas culturales y de resistencia cultural, al igual que mantener la lengua náhuatl viva, todavía viva, vemos aunque pocos, pero podemos todavía hablar este idioma de nuestros ancestros. Y pues ha sido una lucha comunitaria también a través de las mayordomías, esta resistencia cultural, ¿no? Las danzas autóctonas también, que desde el siglo XVI han llegado a nuestros días también en una evolución muy interesante, que es motivo también de otra plática, que podemos hablar de toda esta resistencia cultural y que bueno, actualmente, bueno, ya desde el año 92 se le habló de los 500 años de resistencia indígena. Ahora, por los 500 años de la defensa heroica de Tenochtitlán, se le llamó los 500 años de la resistencia indígena y cultural, pero sería del pueblo azteca, ¿no? De los nahuas que defendieron su ciudad. Y que bueno, ahorita hablar de resistencia cultural pues es verdaderamente importante para los pueblos originarios, puesto que hemos resistido pues desde la época colonial y permanecido, claro, a través de un sincretismo religioso, un sincretismo cultural, y actualizándonos ahora en redes sociales, pero seguimos siendo nahuas, descendientes de los nahuas, seguimos conservando tan solo lo que hablábamos, ¿no? Vamos a seguir mereciendo, aún en la era digital, seguimos mereciendo y seguimos siendo más iguales. Pues Anáhuac, muchas gracias. Sin duda alguna creo que hay material para muchas sesiones más. No nos resta más que agradecerte infinitamente tu tiempo, y a los usuarios que nos están siguiendo a través de estas redes, pues también nuestro infinito agradecimiento. Que su camino esté lleno de flores y nos vemos la próxima sesión de miércoles de Memoria Histórica.